Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. Imagínate a una persona tan en sintonía con la voz divina que un día cualquiera simplemente desaparece de la tierra, arrebatado por Dios antes de probar la muerte. Se trata de Enoc, un personaje bíblico que pese a mencionarse en apenas unos cuantos versos de Génesis, encierra un misterio y un simbolismo abrumador. Este hombre es el bisnieto de Adán y bisabuelo de Noé, dos gigantes en la historia humana. Mientras que su hijo Matusalén ostenta el récord de longevidad con 969 años, Enoc vivió apenas 365. Sin embargo, su experiencia trasciende en la memoria religiosa justamente porque no murió en el sentido convencional, caminó con Dios hasta que dejó este mundo de un modo que la Biblia describe con un halo de asombro. Para muchos, este suceso es un anticipo de un evento futuro conocido como el rapto o arrebatamiento, en el cual se cree que los justos serán llevados a la presencia divina en un abrir y cerrar de ojos. Pero la vida de Enoc no se limita únicamente a este extraordinario final, cada faceta de su historia, desde su linaje hasta el significado de su nombre, teje un tapiz lleno de revelaciones, símbolos y promesas que resuenan hasta nuestros días. Cuando abrimos la Biblia para conocer a Enoc, descubrimos que existen dos personajes con el mismo nombre. El primero es el hijo mayor de Caín, aquel que edificó una ciudad y le dio el nombre de su primogénito. Esta rama genealógica se asocia con la rebeldía y la corrupción moral que culminaría en el gran diluvio. Sin embargo, el Enoc que acapara nuestra atención proviene de la línea justa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, aquel que tomó el lugar de Abel tras su asesinato. Enoc, el segundo, sobresale por su comunión profunda con Dios, una cercanía que se resume en la frase, Enoc caminó con Dios. Se trata de una expresión tan contundente y escasa en la Biblia que únicamente Noé la comparte, y justo es Noé quien habría de salvar a la humanidad y a los animales de la aniquilación bajo las aguas. Este detalle no es accidental, la rectitud y la fe de Enoc, traspasadas generacionalmente, anticipan la fidelidad ejemplar de su tataranieto Noé. Para comprender por qué el relato de Enoc resuena con tanta fuerza, conviene mirar la genealogía que lo rodea, desde Adán hasta Noé. Varios eruditos señalan que los nombres de esos patriarcas forman en hebreo un mensaje codificado. Adán significa hombre, Set, puesto o designado, Enos, frágil o mortal, Cainán, lamento o aflicción, Maalaleel, el Dios bendito o Dios de gloria, Jared, descenso, Enoc, enseñanza o instrucción, Matusalén. Su muerte traerá, Lamec, desesperanza o sin esperanza, Noé, consuelo o descanso. Cuando se alinean, muchos afirman que forman una frase profética que apunta, según la lectura cristiana, directamente a la obra redentora de Jesucristo, al hombre designado como mortal y afligido. El Dios bendito descenderá para enseñar que su muerte traerá consuelo y esperanza. El nombre de Enoc, en medio de esta cadena, es clave para la transición entre el dolor humano y la intervención divina. Su vida anticipa la gracia, y de ahí nace la convicción de que su arrebatamiento simboliza una promesa para la humanidad. La cercanía con Dios puede triunfar sobre la muerte. El entorno de Enoc no era un jardín de virtudes. La Biblia presenta una sociedad antediluviana hundida en la violencia y la depravación, un escenario tan oscuro que Dios decide borrar del mapa a casi toda la humanidad a través del diluvio. Imagina la tierra habitada por personas que vivían siglos, con un ritmo de corrupción exponencial. En medio de ese panorama, Enoc se yergue como un foco de luz, un visionario que se aferra a la verdad divina.
Su testimonio no solo sirvió como un puente a la santidad para su familia, sino como una advertencia viva para las generaciones venideras. De hecho, si recapitulamos la historia, descubrimos que Noé inicia la construcción del arca para obedecer las indicaciones divinas que supuestamente pocos creyeron. El ejemplo de Enoc sigue ahí, recordándonos que incluso entre la peor oscuridad, la comunión con Dios puede resultar en algo radicalmente diferente a la condenación generalizada. La expresión Dios se lo llevó o fue traspuesto para no ver muerte en Hebreos 11:5 ha suscitado múltiples interpretaciones. Para la mayoría de corrientes cristianas, no hay duda, Enoc fue arrebatado al cielo, de forma corporal, sin pasar por la experiencia de la muerte física. Algunas tradiciones judías, en cambio, sugieren que Génesis 5:24 simplemente utiliza un eufemismo poético para indicar que murió prematuramente, dada la brevedad de su vida comparada con la de los demás patriarcas. Sin embargo, la referencia en el Nuevo Testamento parece confirmar la primera interpretación: no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Esta desaparición espectacular lo equipara a Elías, el profeta que ascendió al cielo en un torbellino. Ambos casos, para muchos teólogos, representan un presagio del rapto colectivo, donde los creyentes fieles serían tomados de manera similar antes de un gran juicio final. Hablar de Enoc a menudo conduce inevitablemente al tema del rapto. Distintas escuelas escatológicas, premilenialistas, posmilenialistas, amilenialistas, difieren en fechas y detalles sobre cómo ocurrirá ese arrebatamiento. Pero ven en Enoc el ejemplo primigenio de la promesa de ser liberados de la muerte. De hecho, la carta a los tesalonicenses menciona que los vivos en Cristo serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor, un suceso que evoca la forma repentina en que Enoc dejó la tierra. Por supuesto, no todas las interpretaciones son idénticas. Pero el consenso dentro de la teología cristiana ortodoxa es que la experiencia de Enoc es un caso previo y real de lo que podría ocurrir a la Iglesia en los tiempos finales, tal vez durante momentos de gran tribulación mundial. La clave está en la fe. Así como la de Enoc agradó a Dios, se espera que quienes caminen con Él en la actualidad también reciban ese favor excepcional. Si todo lo anterior ya te parece impactante, las tradiciones extrabíblicas añaden otra capa de misterio. Existe un conjunto de escritos, entre los que destaca el llamado primer libro de Enoc, que desarrollan visiones, encuentros con ángeles y revelaciones que no aparecen en el canon oficial de la Biblia. Al menos en el protestante de 66 libros. Este libro, que en su versión más completa se conserva en etíope, pinta a Enoc como un mensajero que recibe conocimiento directo de Dios y de criaturas celestiales. Habla de los vigilantes, ángeles caídos, y de un mundo anterior al diluvio que rebosa actividad sobrenatural. Aunque Judas 1:14-15 y 2 Pedro 2:4 parecen citar o aludir a partes del libro de Enoc, la opinión mayoritaria de los eruditos es que este texto no fue realmente escrito por el patriarca, sino por autores posteriores que emplearon el nombre de Enoc como seudónimo, un recurso literario frecuente en la antigüedad. Aún así, la influencia de esa obra en la cultura judeocristiana y en corrientes esotéricas es innegable. Saltamos varios siglos en la historia para llegar a John Dee y Edward Kelly, dos ocultistas ingleses del siglo XVI que afirmaron haber recibido revelaciones angélicas a través de espejos de obsidiana y bolas de cristal. Ellos denominaban a ese supuesto idioma celestial enoquiano en alusión a la creencia de que Enoc había sido el último ser humano que conversó con Dios y los ángeles directamente antes de la ruptura definitiva entre lo divino y lo terrenal. Dee y Kelly aseguraban que su lenguaje podía emplearse para contactar entidades celestiales y acceder a secretos que modificarían la política de Europa y acelerarían la llegada del fin de los tiempos.
Esta faceta del mito de Enoc, el patriarca como guardián de una lengua adámica primigenia, amplifica el misticismo en torno a su figura. Mientras la tradición bíblica lo muestra como un hombre piadoso que agrada a Dios, el ocultismo lo retrata como un puente que conecta a la humanidad con los misterios más oscuros y sublimes del universo. ¿Te has preguntado qué significa realmente caminar con Dios? La expresión implica un nivel de intimidad, obediencia y sintonía espiritual excepcionales. En la Biblia, no es un mero conocer a Dios ni adorarlo a la distancia, es una relación de amistad profunda, una sumisión a la voluntad divina y a la vez una comunión transformadora. El libro de Hebreos enfatiza que la fe de Enoc hizo posible que se acercara a Dios y recibiera testimonio de serle agradable. Esto sugiere una correspondencia, cada paso que daba Enoc en la tierra era como un eco de su comunión celestial. Esa conexión trascendió las leyes de la naturaleza cuando Dios decidió llevarlo para sí, convirtiéndolo en un anuncio viviente de la esperanza cristiana de una vida eterna. En ese sentido, Enoc deja de ser un personaje lejano en un documento antiguo y se convierte en un modelo de la cercanía divina que está abierta para todo creyente. Podría parecer paradójico hablar de una corta vida de 365 años, pero la mayoría de los patriarcas antediluvianos superaron con creces los 700, 800 o incluso 900 años. Matusalén, hijo de Enoc, llegó a 969, casi un milenio. Sin embargo, la brevedad de Enoc, si se compara con sus contemporáneos, subraya algo crucial: su meta no se medía en la cantidad de días, sino en la calidad de su relación con Dios. Así como la fe de Noé lo impulsó a construir un arca para salvar a la humanidad, la fe de Enoc marcó una diferencia tan radical que Dios mismo puso fin a su estancia terrenal de una forma irrepetible. Este contraste entre poca y mucha vida también se interpreta a menudo como una enseñanza. No se trata de cuántos años acumulas, sino de la profundidad de tu camino espiritual. Enoc no se limitó a vivir en silencio. El escritor del libro de Judas lo menciona como profeta, proclamando juicios divinos contra los impíos. Esto muestra que no fue un místico ensimismado, desconectado de su tiempo. Al contrario, su cercanía con Dios lo llevó a levantar la voz contra la corrupción que lo rodeaba. Era un heraldo que anunciaba consecuencias para una humanidad obstinada en la maldad, la misma que sería purgada por el diluvio. Esta faceta profética enlaza su figura con los grandes mensajeros de la Biblia, desde Moisés hasta Isaías y Jeremías, quienes, en distintas épocas amonestaron a la sociedad sobre su inminente destrucción si no se volvía a la senda divina. Enoc, por tanto, encarna la idea de que la comunión con Dios no solo trae privilegios, como su arrebatamiento, sino también la responsabilidad de alertar a otros sobre su destino. La historia de Enoc no ha estado exenta de debates teológicos y legendarios. Por ejemplo, hay quienes se preguntan si Enoc y Elías, al no haber muerto, podrían ser los famosos dos testigos mencionados en Apocalipsis 11:3-12, que vuelven a la tierra en los últimos tiempos y luego mueren allí. Esta teoría, aceptada por algunos grupos cristianos, añade un matiz escatológico a su figura. ¿Regresará Enoc para cumplir una misión final antes de la consumación de la historia? Nadie lo sabe con certeza. Otros se centran en la validez o no de los libros apócrifos que llevan su nombre, mientras que distintos movimientos esotéricos reclaman la autoridad de Enoc para legitimar prácticas que mezclan brujería, nigromancia y comunicaciones con seres espirituales. En medio de esta maraña de interpretaciones, el núcleo bíblico permanece: fue un hombre íntegro, cuya relación con Dios fue tan excepcional que se convirtió en un testimonio vivo, o mejor dicho, ascendido, del poder transformador de la fe. Para comprender el impacto de la experiencia de Enoc, conviene enmarcarla en la cosmovisión antediluviana.
Muchos textos judíos, tanto canónicos como extrabíblicos, describen un mundo plagado de ángeles caídos, nefilim, gigantes, y una humanidad que jugaba con fuerzas más allá de su entendimiento. El Génesis menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas, lo que desembocó en la corrupción total de la tierra. El libro de Enoc, si bien no se acepta como escritura inspirada en la tradición cristiana mayoritaria, profundiza en estos seres, a los que llama vigilantes. Según este texto, parte de la misión de Enoc era advertirles del juicio venidero. En semejante clima, la figura de un hombre en armonía con Dios contrasta radicalmente con el caos moral reinante, y esa misma diferencia es la que detonó la acción divina de apartarlo del inminente desastre. Aunque aparece brevemente, Enoc atraviesa las páginas del Nuevo Testamento. Además de la mención en la genealogía de Lucas, que rastrea el linaje de Jesús hasta Adán, el pasaje más destacado se halla en Hebreos 11, el famoso capítulo de la fe. Aquí se nos recuerda que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y que antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Inmediatamente después, el texto declara, sin fe es imposible agradar a Dios. Así, la historia de Enoc en el Antiguo Testamento se conecta con la enseñanza clave del Nuevo. El camino de la fe es el que legitima la relación entre Dios y el ser humano. Ese mismo capítulo menciona a Noé, Abraham, Moisés y muchos más, pero, de una forma casi inaudita, el caso de Enoc resalta como excepción radical a la experiencia de la muerte, algo reservado. Según la teología cristiana, para quienes formen parte del rapto final o de la transformación prometida en la segunda venida de Cristo. Puede que hoy no vivamos 900 años ni esperemos ser arrebatados en mitad de nuestra rutina diaria. Sin embargo, la narración de Enoc sigue poseyendo un poder transformador para quienes la contemplan con ojos de fe. Su historia habla de un hombre que desafió por completo el curso natural de la vida y de la muerte, un valiente en medio de una sociedad hundida en violencia y caos. Un caminante que se unió a Dios de un modo tan íntimo que su existencia terrenal se fundió con la eternidad. Para quienes buscan sentido en medio de la incertidumbre, la vida de Enoc ofrece la promesa de que el Creador está más cerca de lo que imaginamos y puede irrumpir en nuestra cotidianeidad de formas asombrosas. Si Dios mantuvo a Enoc firme cuando el resto del mundo se sumergía en el pecado, también puede sostener a cualquier persona hoy, sin importar cuán decadente sea su entorno. En definitiva, la figura de Enoc está llena de preguntas que tal vez nunca podamos responder del todo. ¿Cómo fue ese instante en que simplemente no lo hallaron más? ¿Acaso Dios compartió con él secretos insondables sobre el cosmos, la vida y el juicio venidero? ¿Qué experimentó Enoc en esa comunión diaria con lo divino para merecer tal distinción? Y lo más apremiante, existe la posibilidad, todavía abierta, de que alguien en este siglo XXI pueda caminar con Dios de una manera tan íntima que experimente la misma magnitud de transformaciones? Si la Biblia deja algo claro es que Enoc agradó a Dios por su fe, y la fe, según la teología cristiana, está disponible para quien se atreva a creer. Así, su legado se alza como un faro que sugiere que, más allá de la lógica y la ciencia, lo sobrenatural puede irrumpir de nuevo en la historia humana. Como ves, las pocas líneas que relatan la vida de este enigmático patriarca se expanden hasta formar un mundo de reflexiones profundas, controversias teológicas, leyendas esotéricas y esperanzas tan antiguas como el propio Génesis. Enoc no es un personaje secundario, es una puerta abierta a la fe que desafía la muerte, un testimonio de que la cercanía con lo divino puede romper cualquier límite conocido. Tal vez, al conocer su historia, también tú te sientas invitado a caminar con Dios, a vivir de tal modo que lo imposible se convierta en tu nueva realidad.
Y aunque no sepamos con certeza todo lo que Enoc vio o escuchó, su arrebato deja un desafío latente para cada generación. ¿Te atreves a creer que la muerte podría no ser el capítulo final? ¿Te atreves a vivir con la intensidad suficiente como para sorprender al mundo con la fuerza de la fe? Así, el enigma de Enoc perdura, y su ejemplo no solo nos remite a una época remota, sino que toca el corazón de nuestras inquietudes actuales. En un mundo tan saturado de violencia y desasosiego como aquel antes del diluvio, recordar que un hombre fue capaz de caminar con Dios sin apartarse del sendero resulta un estallido de esperanza. Aún hoy, la voz de Enoc, a través de su historia, nos susurra que es posible. Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.